Así que bueno, la verdad que hemos pasado por distintos lugares hoy y también vamos pensando ya lo que vamos a tener quizás al mediodía, chicas, Adriana, Pilar, y vamos a ponernos en contacto ahora con Joan Bayarri, que es chef, para hablar de la cocina argentina, para hablar de ese horno de barro. Joan, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días a la audiencia y a todos ustedes, chicas. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Sí, la verdad que el programa está integrado por mujeres, desde la conducción técnica hasta nosotras. Bueno, Joan, contanos, aquí te saluda Pilar, que te conoce y que nos ha recomendado, mirá. Hola, Sí. Joan. Bueno, prácticamente te conozco desde que empezaste tus inicios y me encantó tu historia. Contanos un poquito, porque inclusive ahora Joan está en una de las cocinas de un hotel importantísimo acá en el centro de Mendoza, pero él inició su carrera también en una bodega importante de Santa Faustina con Graciela Reta. Pero contanos vos esa experiencia que tuviste en el norte argentino con la pandemia que fuiste a visitar a tu familia. Sí, bueno, yo viajé a Salta, estuve viviendo en Salta 1 año y 2 meses. Viajé por motivos de trabajo también y bueno, incursioné un poco en la gastronomía norteña, digamos. Joan, y contanos del tipo de cocina, cómo se manejan, sobre todo en esto tan difícil y distinto que nosotros vemos el horno de barro. Sí, mayormente para el norte utilizan mucho el horno de barro, digamos, que es muy lindo para cocinar. Yo lo recomiendo, el que pueda tener uno en su casa, que lo utilice. Y la verdad que son experiencias muy lindas, son cocciones lentas, con un sabor maravilloso, que bueno, el que visita para allá se deslumbra con eso porque mayormente para el turista es algo nuevo y son sabores verdaderamente criollos, caseros, con mucho amor. Joan, ¿cómo se trabaja en el horno de barro? ¿Cómo se caldea el horno? ¿Cuánto tiempo? Yo solía ver a mi abuelo de chiquito, que él tenía un horno de barro, él lo caldeaba con sarmiento, lo prendía con sarmiento. Cuando llegaba a la mitad de los sarmientos prendidos, les agregaba unas ramas un poco más gruesas y lo dejaba que se consumieran las brasas. Cuando se consumían las brasas, dejaba la mitad a una orilla, a la orilla de las paredes del horno, y la otra mitad las retiraba. Y ahí él veía, ya tenía la maña, así que él veía a ojo, digamos, más o menos la temperatura y ahí cocinaba, digamos. Joan, con respecto a eso de las temperaturas, porque por ahí el que no ha cocinado en horno de barro no sabe bien, las comidas previamente se van planificando, ¿no es cierto?, de acuerdo al tiempo de cocción. Al no tener un manómetro, algo que nos indique la temperatura del horno de barro, tenemos que planificar. Por ejemplo, si vamos a hacer una carne asada y empanadas, ¿qué se coloca primero? Y primero sería la carne, que es lo que mayor tiempo va a llevar, y a la mitad de la cocción de la carne se puede agregar las empanadas. Y un dato, digamos, por ahí en un palito o en una ramita se clavaba una hoja de diario y se metía al centro del horno. Si la hoja se consumía rápido, se prendía fuego, el horno estaba muy caliente y esperaban para bajar la temperatura. Y ahí iban midiendo las temperaturas respecto a al alimento que iban a meter primero, digamos. Exactamente, ¿ves? Esos pequeños tips que a veces en la ciudad los desconocemos. Yo algo me acuerdo porque en mi casa también, en mi casa materna hay un horno de barro, pero el encargado era mi papá, así que es como que después esa tradición se nos perdió. Y vos, por ejemplo, ¿qué cortes vos recomendás que se pueden hacer así, trabajar en el horno de barro, de carne? De carne puede ser vacío, tapa asado, después también meter en una olla, si alguien quiere hacer carne en la olla también se puede hacer dentro de un horno, pero hay gran variedad de cortes. Yo recomiendo el vacío porque es el que a mí más me gusta, pero la gente puede elegir la carne que más le guste y la puede cocinar, digamos. Va a variar el tiempo, el grosor de la carne, va a variar el tiempo de cocción. ¿Y esta carne cómo se introduce al horno? ¿En una fuente? ¿Tiene que ir tapada, destapada? ¿Cómo sería esa elaboración? Se puede mandar en una placa, en una fuente, con una rejilla, la carne sobre la rejilla, aliñada a gusto, con el condimento que más les guste. Se le puede agregar verduras o se puede agregar sin la rejilla también. Se condimenta y
se puede tapar con papel aluminio. Antes, cuando no había papel aluminio, se usaba el papel de bolsa de pan para tapar la carne, que también es bueno para cocinar, y ahí le daban su hora y media, depende del grosor, depende de lo que se cocinara. Joan, y para todo este procedimiento, este proceso que vos estás comentando, digo, desde prender el horno, prepararlo, hasta ya ingresar los alimentos, aproximadamente, ¿cuál es el tiempo que debemos tener en cuenta si vamos a hacer una comida en horno de barro? Hay que tener mucho tiempo y mucha paciencia, porque nos lleva varios tiempo el caldear el horno, que se haga la brasa todo, y ahí mayormente tenemos 40 minutos, una hora, dependiendo de la leña, la cantidad, y según lo que vayamos a cocinar, si son carnes gruesas de cocción larga, y 2 horitas, 3. Si son empanadas, tenemos 20, 25 minutos, y así son panes, también 30 minutos, dependiendo de lo que uno quiera cocinar. Te quiero hacer una consulta más. Vos estuviste, nos contabas allí en el norte. ¿Cuál es la diferencia de la gastronomía norteña con la mendocina? Yo creo que mucho amor. Yo vi en las personas que cociné y me dieron de comer mucho amor. Los alimentos, ellos tienen tipo de maíz que acá nosotros no tenemos, digamos en Mendoza. Tienen más variedad de papas. Tienen el maíz blanco, que acá llegan en bolsa, ellos lo tienen fresco, tipos de zapallo, condimentos, muchas cosas, la verdad, muy interesantes y muy, muy ricas, digamos. Bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo este contacto con protagonistas del campo argentino. Acá con las chicas pensábamos, pero hoy no va a ser el momento porque necesitamos muchas más horas para llegar a hacer esa cocción en horno de barro. Así que hoy no llegamos, pero prometemos invitarte también cuando estés por aquí para probar esa cocción en horno de barro. Joan, ha sido muy, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias y bueno, cuando gusten, no hay problema. Bueno, muchas gracias y todo el éxito en tu carrera, ¿sí? Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Estábamos escuchando a Joan Bayarri, que es chef, y bueno, nos contaba, ¿no?, sobre el horno de barro, estas diferencias de la comida en el norte, de la cocina norteña con la mendocina. Protagonistas del campo argentino.